Como para empezar, buenas noches. Para empezar la discusión, voy a venir a hablar del movimiento revolucionario. En cuanto a mí respecta, es un término muy extenso, el cual se refiere más que nada al conjunto de movimientos políticos, sociales y hasta culturales que existen en un conjunto de personas o un estado, un gobierno o incluso el país, de los cuales el objetivo de este mismo es generar un cambio en lo que esté mal en la sociedad. Normalmente lo que lo causa ya depende del contexto histórico, pero entre las causas más comunes sería la desigualdad social y económica, que es un ejemplo que se representa en básicamente toda Latinoamérica y mucho más en nuestro país. También la opresión política, conflictos entre la población. Esto sería más que nada temas de ideología, cultura, etnia, y también depende mucho de influencias externas e internacionales, de que la forma de pensar de un país no se adecua a la nuestra y un grupo de personas, ya sea una minoría o una mayoría, quiere influir con esa manera de pensar externa a cómo se piensa aquí en el país, al igual que otra cosa podría ser conflictos internos, como se tiene el ejemplo del conflicto armado interno que se vivió a años pasados y que dejó una gran huella en nuestra sociedad. Qué bueno que tocaste ese tema, Javier, porque verdaderamente a mí me gustaría abarcar un poco más sobre lo que es la revolución en el país lo que sucedió en la historia. Es bueno conocerla porque verdaderamente nosotros estamos enterados de qué pasó en el país y, como pues bien dicen por ahí, el conocimiento es poder. La revolución fue un movimiento que duró 10 años. Fue del año 1944 a 1954. Al final de cuentas fueron nada más 10 años porque ocurrieron diferentes altercados que no dejó que la revolución como tal continuara. Pero durante estos 10 años nosotros nos pudimos dar cuenta de que hubieron mejoras para todo el pueblo como tal, ya que pues al final de cuentas lo que se buscaba era el bienestar de la población. ¿Por qué se buscaba el bienestar de la población? Bueno, la revolución como tal fue un movimiento de jóvenes civiles y militares que lo que querían era derrocar el gobierno dictador de Jorge Ubico. Al final de cuentas lo lograron y pudimos darnos cuenta de que el pueblo unido siempre, siempre se puede solo. También podemos darnos cuenta de que este es un ejemplo para nuestra actualidad, ya que al momento de que nosotros vemos el presente nos damos cuenta de que no manejamos la democracia como tal, porque al final de cuentas, en 10 años que duró, hubieron mejoras para la reforma del país, mejoras en el sistema de salud y mejoras para la educación y la población. Yo estoy súper de acuerdo con lo que han comentado los dos, porque para mí también la revolución al final de cuentas se da a partir de algo en lo que el pueblo no está de acuerdo para mejorar y crear un cambio más positivo, sobre todo para el país. Así que creo que durante la revolución del 20 de octubre de 1944 se logró esto y sobre todo fueron los únicos 10 años en los que el poder o el mandato ha estado al mando de, pues de no de los mismos de siempre, de algo que generalmente sí creó un cambio positivo. Y creo que fue algo muy valiente del pueblo, sobre todo como menciona Cambrán, de los estudiantes, de los militares y todo esto, el poder ir y luchar contra lo que en ese momento creían que era lo positivo. De mi parte también pienso que de a partir de ese tiempo para acá, el único momento en el que Guatemala ha tenido como de nuevo esa intención de querer cambiar o mejorar y de que el pueblo se unió junto contra el mandato de alguien en el que creían que no era positivo para el país fue en el 2015, cuando todos se unieron a un grupo también de igual, de estudiantes y de diferentes tipos de personas para luchar contra lo que en ese momento era los que estaban en el poder, que era Valdetti y también Otto Pérez. Entonces creo que fue el único momento en el que volvió a suceder eso.
que pasó hace tantos años en nuestro país. Sí, yo también estoy bastante de acuerdo con eso de cuando la juventud universitaria de Guatemala se une para pues luchar con esos gobiernos de dictadores. Así como yo lo asocio, ese tema lo asocio bastante ahorita con lo que estamos viviendo en la universidad, que pues los estudiantes se unen por causas justas, ¿verdad? Para luchar con aquellas personas que están con corruptos, así como mazariegos, ¿verdad? Han habido estudiantes que en la revolución, en el movimiento revolucionario, como Oliver Castañeda, pues que murió por buena causa, murió por una Guatemala justa. Y ahorita estamos viendo lo mismo con Camilo García, que fue expulsado por defender las buenas causas y los derechos. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Beverly, porque aparte de eso, la Revolución de Guatemala también tuvo impacto significativo en otros países de América Latina, porque inspiró otros movimientos populares que buscaban lo mismo, derrocar a gobierno y autoritarios que eran muy malos para gobernar en los países, que incentivó a todo esto y a establecer democracias que fueran verdaderas. Además de ello, la revolución puso en marcha como que procesos de transformación social y también de economía en Guatemala, que ha continuado hasta este momento, porque como decía mi compañera Kylie, cuando fue el movimiento contra Otto Pérez Molina, hubieron huelgas, entonces todo esto tuvo que ver significativamente. Y sin embargo, la Revolución de Guatemala también tuvo desafíos y limitaciones, porque a pesar de las reformas significativas llevadas a cabo por el gobierno de Arévalo, el país siguió siendo, por así decirlo, dominado por una élite mayor, por personas que no querían ver Guatemala progresar y querían que siguiera, por así decirlo, muy abajo. Y también enfrentó también la oposición de sectores conservadores y poderosos. Yo quisiera opinar algo al respecto, y es de que justo ahorita lo que está opinando Ana pasa en la actualidad con nuestro país hermano El Salvador, ya que ellos han logrado salir y han logrado, ahí sí que revolucionar el mismo país, siendo el primer país de América Latina en la mayor seguridad, con el índice de más seguridad. Pero aquí volvemos a lo mismo. Ana mencionó el punto de que hay fuerzas mayores que no quieren ver a un país crecer. ¿Por qué? Porque ellos a la larga tienen el poder sobre América o sobre Latinoamérica, perdón, en los países donde ellos tienen poder. Entonces, al final de cuentas, nos damos cuenta en la actualidad de que hay países que son élites que no quieren ver crecer El Salvador y que lo han tirado con todo, contra los derechos humanos, contra lo que ellos viven en la actualidad de la delincuencia, diciéndoles que sus datos son falsos y todo eso, ¿verdad? Al final de cuentas no vamos a saber si lo que pasa es verdad o no hasta que estemos ahí, pero nosotros como hermanos salvadoreños que son para nosotros, pues estamos, yo sé que hablo por todos cuando estamos muy orgullosos por lo que está pasando allá y sin duda queremos algo igual para nuestro país. Exacto, lo que dice mi compañero es muy cierto, porque si podemos ver, hay muchas personas que están de acuerdo con todo lo que ha hecho el presidente Bukele en El Salvador, y podemos ver que él ha hecho cárceles, pero podemos ver también que hay gente que está en desacuerdo, pero son las mismas personas que no quieren ver progresar, en este caso en el país de El Salvador, no quieren verse progresar más allá de, por lo mismo de que hay países que no quieren ver que por ejemplo El Salvador vaya desarrollándose más de lo que puede llegar a ser, y que su gobierno pues en su momento ahorita ha sido bastante bueno. Añadiendo la información a lo que están diciendo mis compañeros, estoy realmente fascinada también con el gobierno revolucionario del doctor Juan José Arévalo Bermejo, de que él estaba en Argentina cuando en Guatemala le hicieron su propuesta y humildemente acepta, ¿verdad?, venir acá a Guatemala a ejercer ese mandato, a que el pueblo lo elija democráticamente, ¿verdad? Sus grandes logros fueron el IX,
la creación del Código de Trabajo, algo que hasta la fecha todos sabemos que sigue en función y que es todo lo que este gobierno hizo fue para beneficio de la población de Guatemala. Y sigo encantada, ¿verdad?, con el tema de la presidencia de Arévalo Bermejo, que fue de 1945 a 1951. Sí, es increíble que el gobierno de Juan José Arévalo, todas las cosas buenas que hizo, pero regresando al tema de la revolución, sí, yo siento que la gente siempre, hay divisiones de clases y la gente siempre mira su bienestar antes y por eso no le gusta ver crecer a otras personas o a otros países de que salgan adelante. Entonces sí que es bueno y también requiere mucho valor pues luchar acerca de algo que no está bien y no tener todo el apoyo porque las personas que luchan contra el gobierno en revoluciones pues al final de cuentas no tienen el apoyo al 100 y aún así lo hacen porque es un beneficio para el país y a veces es un beneficio que no se mira por así decirlo tan pronto, pero lleva años verse, pero si no se empieza siempre vamos a estar pues dominados. Entonces siento que sí pues, es algo importante que las personas estén conscientes acerca de que la revolución es algo bueno. Y pues me parece así como dijo Kylie, de que también volvió a pasar en 2015 y que sigue pasando, que son situaciones que se repiten y que la gente se da cuenta de que hay situaciones que no son justas y se ponen al tanto y se ponen a luchar para pues, que sea todo más justo. Entonces sí, con el tema de la revolución, siento que sí es bueno pues tener conciencia y siempre que algo no está pues correcto conforme a lo que dice pues el gobierno, pues actuar y luchar para hacer cambios positivos. Exactamente, ¿verdad? Como venían diciendo, los altos mandos, así como decía Ana, saben perfectamente que una revolución es de gran trascendencia, o sea, gran impacto. Y el que todos los ciudadanos, todo el pueblo se una para esa causa justa, ¿verdad? Es como quitarle ciertamente el poder que tienen ellos. Y aquí en Guatemala, ¿verdad? Un movimiento cívico principal por estudiantes y trabajadores, y así como estamos ahorita en estos tiempos de la universidad, si se uniera nuevamente el pueblo y los estudiantes, podríamos causar impacto y revertir esta situación que está afectando a todos, ¿verdad? Bueno, aparte de que siento que el movimiento revolucionario hasta cierto punto es necesario para que un país prospere, también hay que tomar en cuenta que en estos movimientos no siempre se forman o se llegan a ejecutar, digamos, de una manera pacífica. En este tiempo pues, se pueden perder vidas, ¿verdad? Que lastimosamente a muchos de ellos luchan hasta que dan su vida por el país. Por ejemplo, el movimiento revolucionario, vimos que empieza porque el pueblo se cansó de la tiranía de los gobiernos que estaban al mando del país. Al punto de que las personas estaban cansadas y ya querían que se dejaran de violar sus derechos, ¿no? Como es los trabajadores, la clase trabajadora que era explotada. Entonces, ellos lo que buscaban era de que se les tuvieran un mejor beneficio, prácticamente que se les reconociera lo que es su valor, su trabajo. También el principal motivo de esta revolución fue de que por fin el pueblo pudiera elegir libremente a sus gobernantes. Lastimosamente, en el ámbito económico se puede decir de que no se podía avanzar más porque Guatemala dependía mucho del extranjero. Entonces no se podía industrializar el país. No podíamos dejar el sistema feudalista, por una capitalista. Y yo creo que hasta hoy en día seguimos en lo mismo. Seguimos dependiendo mucho
de lo que son los países que casi siempre están al mando de los que son principalmente países centroamericanos, latinoamericanos, porque explotan sus recursos, ¿verdad? Y así es como comienza lo que es el primer gobierno revolucionario, porque en este gobierno, digamos, lo que buscaba ¿cómo se llama? El grupo que estaba gobernando es de que ya se terminara con lo que es esto de la tiranía o de cómo tenía sometida a la población. Agregando a lo que dijo mi compañera, luego de todo esto fue como que un gran desafío y hubieron limitaciones para los gobiernos que quisieron ayudar a nuestro país, y a pesar de que hubieron reformas que significaban que fueron llevadas por el gobierno de Arévalo, el país siguió siendo dominado por una élite mayor y enfrentó la oposición de varios sectores de conversadores y poderosos, por ejemplo, como Estados Unidos. Era un país tan poderoso que no quería ver que Guatemala saliera adelante, y esto conllevó a la contrarrevolución. Exactamente, compañeros, de la dictadura militar que se venía arrastrando de años y años, así como lo hizo Jorge Ubico, ¿verdad? Que hasta se pudo reelegir 2 veces seguidas. Sí, como dijo mi compañera Roxana. Y justamente por buscar abarcar y dar ejemplo de algún gobierno revolucionario, pues se podría decir que es un poco 50-50, tuvo sus cosas buenas, tuvo sus cosas malas, que fue el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, que a mi parecer es uno de los que más sobresalta en cuanto a gobiernos en nuestro país, que recibió fuertes críticas y oposición, ya sea interna como externa, que incluso pues acabó en lo que fue un golpe de Estado, ¿verdad? Con el apoyo externo desde los Estados Unidos, como lo mencionaban antes. Esto fue en el año 54. Pero durante lo que fue antes, que fue un periodo de 3 años, desde 1951 a 1954, Arbenz también aportó de una manera muy positiva al país. Entre ellas estaría la reforma agraria, que en lo que consiste fue que redistribuyó tierras de las grandes haciendas de las personas poderosas a campesinos pobres que pudieran explotar estas tierras y darles un mayor provecho, al igual que para hacer crecer la economía de los exiliados, se podría decir, o de los marginados de nuestro país. Otro gran aporte que él hizo también fue que nacionalizó la banca. Esta estaba en manos de empresas extranjeras. Esto nos abrió una gran puerta para que existiera lo que sería un tipo de balance económico en nuestro país. Y una cosa muy importante que también él hizo fue el que existiera la libertad de prensa. Esto no existía antes. Y al igual después, por lo que entiendo, como que se oprimió, se suprimió, por lo mismo de que esta consistía en lo que era la libertad de expresión, de que los medios de comunicación no tenían ningún tipo de límite a expresar la problemática o una problemática sin miedo a la censura o cualquier otra desventaja que pueda representar por parte del gobierno que intentase oprimir lo que el pueblo tenía para decirles, ¿verdad? Aprovechando que tocas el tema de Jacobo Arbenz, que él asumió el cargo en 1951, me gustaría retomar un poco lo que dijo mi compañera Catherine, de que ella comentaba de que Guatemala dependía y depende mucho de empresas estadounidenses como tal. Dado el caso de Arbenz, cuando él estaba en el poder, uno de los logros que también hizo, aparte de la redistribución de tierras, fue nacionalizar la compañía estadounidense que se llama United Fruit Company. Esta compañía como tal la tuvo que nacionalizar, y para nosotros es un gran logro porque esta compañía lo que hacía era que exportaba frutas tropicales no solo del país, sino de todo Centroamérica, porque gracias a Dios somos ricos en eso, y él la trajo para el país. Entonces, logrando eso, definitivamente disparó la economía del país, haciendo números
buenísimos para toda la economía y para todos los guatemaltecos. ¿Por qué? Porque cuando una compañía es externa, prácticamente se está llevando todas las ganancias, todo el dinero y todos los recursos para otros países. En cambio, cuando está en nuestro país, todo se queda bajo nuestro mandato. Es un tema un poco más extenso, pero es uno de los grandes logros que él pudo realizar cuando estaba en el poder. Sí, a mí me parece realmente increíble lo que hicieron. La verdad es que los dos gobiernos revolucionarios que hubieron en ese tiempo, que fue justo el de Jacobo Arbenz y el de Juan José Arevalo, me parece que los dos gobiernos quisieron realmente y lo lograron hacer muchas cosas positivas por el pueblo y por el país. También Arevalo hizo el Banco de Guatemala. Me parece que de verdad se lograron muchos avances y también hablando un poquito como del tema anterior, que por ejemplo a Estados Unidos en su tiempo no le convenía esto, ¿no? Quería esto. Entonces el que ellos decidieran como comenzar a, de alguna forma, por utilizar una palabra, sabotear el mandato de estos dos presidentes en su momento para querer así sacarlos, o por ejemplo en el caso de Arbenz, intentar como que idear un plan para que él ya no estuviera al mandato o presionarlos a que lo que estaban haciendo lo cambiaran porque no querían ver crecer a Guatemala o no les convenía ver crecer a Guatemala. Me parece triste, me parece sobre todo más triste porque sigue pasando hoy en día, sigue pasando mucho y pensar que desde hace tantos años que fue que sucedió esto hasta ahora, estemos pues muy similar, por no decir igual, es algo la verdad sorprendente y pues no sé, me parece pues triste. Siguiendo con lo de los dos gobiernos que hubieron en ese primer gobierno revolucionario, sí me parece muy lamentable porque en la situación que se dio con la bananera, que se quería reformar, me parece lamentable porque las personas que normalmente están en el poder, pues siempre buscan su beneficio, así como que metieron el tema de Estados Unidos, que Estados Unidos quiere oprimir, pues a Latinoamérica, prácticamente a toda Latinoamérica, porque no les conviene que Latinoamérica se supere, ¿verdad? Entonces en Guatemala existen muchas personas que siguen los mandatos de estas personas y por lo tanto, pues solo siguen sus propios intereses. Entonces estos dos gobernantes vinieron a mejorar la infraestructura que había en Guatemala, porque prácticamente en Guatemala no había infraestructura por todos esos gobiernos que venían de dictadores y de corruptos. Entonces sí vinieron a apoyar bastante a la sociedad con todos esos proyectos que vinieron a aumentar la economía del país. Agregando lo que dijo mi compañera, gracias a todo esto, habían países que no estaban de acuerdo, como dicen Estados Unidos, porque estas reformas no fueron bien recibidas por las élites empresariales. Como decimos, Estados Unidos era uno de los primeros, y militares del país, porque como bien sabemos, los militares en ese tiempo pues tenían muchas cosas a su favor, y vieron que en ellas había como que una amenaza a sus intereses económicos y políticos. Entonces decidieron derrocar a Arbenz en ese momento, porque todo lo que él estaba haciendo favorecía al país, pero no les favorecía a ellos. Entonces Estados Unidos temerosamente, porque se dice que temerosamente, miraba que la revolución guatemalteca se podía extender a otros países de la región, y en ello vinieron y como hicieron un complot o una operación encubierto para poder llegar y derrocar a Arbenz en ese momento. Y ahí podemos ver en su máximo esplendor que hubieron personas que no querían ver el avance en Guatemala. Como bien sabemos, Estados Unidos ha sido una potencia desde el principio, ¿verdad? Y a la hora de que Jacobo Arbenz estaba al frente de nuestra nación, para Estados Unidos nosotros éramos como el patio trasero, ¿verdad? Entonces Arbenz, al construir la carretera al Atlántico, estaba haciendo competencia, ¿verdad?, con la ruta de los ferrocarriles. Entonces todo eso empezó a llamar la atención, la construcción de la carretera
cuando también dio el 20% de las tierras para que la gente de Guatemala trabajara y se las quitó a ellos. Fue algo que no les gustó, ¿verdad? Y rápido empezaron a planificar su derrocamiento, ¿verdad? Sí, a mí con los dos gobiernos revolucionarios que vieron, siento yo que lo primero, Juan José Arévalo y Arbenz estuvieron en el mando y desde el principio tenían el apoyo del pueblo. El pueblo estaba feliz con que ellos estuvieran ahí. No era así como una dictadura que no están de acuerdo. Entonces siento que primero, para que un gobierno tal vez no sea revolucionario, pero que sea un buen gobierno, la población tiene que estar de acuerdo con sus gobernantes. Y en segundo lugar, yo siento que a pesar de tantos cambios positivos que hicieron esos dos presidentes, yo siento que lo más importante que se vio en esos gobiernos fue el Código de Trabajo que lo hizo Arévalo, porque al fin le dio derechos a los trabajadores. Ya no solo tenían obligaciones, sino que ya tenían derechos y ya podían pelear contra pues la clase pues dominante, que siempre los vio como un objeto de fabricar dinero y no les daban los derechos mínimos que ellos merecían. Entonces sí, siento yo que siempre todas las relaciones son económicas, siempre importa solo el dinero. Y a pesar de eso, Juan José Arévalo hizo todo pensando en el desarrollo del país, tanto económicamente, políticamente, pero también pensó socialmente en el país, en darle derechos y en mejorar la calidad de vida de las personas que estaban acá. Y siento yo que eso es muy importante también, tenerlo del Código de Trabajo, que fue algo que le dio derechos y fue el primero que lo hizo, por lo menos aquí en Guatemala. Exactamente, ¿verdad? Siguiendo con lo que estaba diciendo Didier, con lo del Código de Trabajo, o sea, si se dan cuenta o recuerdan, antes o siempre antes de pasar de un modo de producción a otro, siempre se quedan como que restos del modo de producción antiguo. En este caso era el feudalismo. Y con el gobierno de Jacobo Arbenz y la aplicación de la ley de la vagancia, el hecho de que Arévalo haya puesto el Código de Trabajo para los derechos de los trabajadores fue un gran avance para la sociedad en general de Guatemala. Y también lo de la salud, ¿verdad? Que tenemos el ICS. Y siguiendo en el gobierno de Arbenz se siguió construyendo carreteras, que es un proyecto que se tenía también desde el gobierno de Arévalo, pero en este se pudo completar un poco más, y también la construcción de escuelas. También recordemos las instalaciones portuarias en Puerto Barrios y la hidroeléctrica de Marinalá para multiplicar y la capacidad de generación que se disponía en ese entonces, que era muy poca, si se recuerda. Bueno, lo que vemos luego del movimiento revolucionario es de que por fin se logran las primeras elecciones transparentes en Guatemala, ya que el pueblo fue el que eligió como su primer presidente revolucionario a Juan José Arévalo. En este gobierno pudimos ver que hubieron muchos cambios sociales, las reformas administrativas, educativas, económicas, que hasta hoy en día nos beneficia a nosotros en la actualidad, como lo es el ICS. También creó el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, la Facultad de Humanidades en la Universidad de San Carlos y el Instituto de Antropología e Historia. Para agregar un éxito más de los gobiernos de estos dos grandes revolucionarios, podemos agregar la Confederación Deportiva, que en el gobierno del doctor Arévalo Bermejo, ¿verdad? Él trajo deportistas especializados para capacitar acá a los guatemaltecos. También la iniciativa CONALFA, donde se encarga, ¿verdad?, de dar clases y combatir la analfabetización de los jóvenes y de los adultos. Es cierto, así como en los dos gobiernos prácticamente tenían como objetivo la educación. Por eso es que crean la Facultad de Humanidades, porque para ellos
era necesario que el pueblo, que los estudiantes crearan la historia, estudiaran historia, psicología, todo esto para tener, porque si ellos no hubieran mejorado la educación, por ejemplo, el día de hoy probablemente no sabríamos lo que pasó realmente en todo esto de la revolución, ¿verdad? Bueno, para continuar de lo que veníamos hablando, a lo largo de la historia guatemalteca han existido o se han querido evidenciar diferentes instancias en las que se habla acerca del gobierno de contrarrevolución. En cuanto a mí respecta, resalta sobre todo el que se vivió luego de la Revolución del 44, que culminó con lo que fue la elección de Fernando Romeo Lucas García, que fue el presidente de la República en 1978. Esta revolución del 44, lo que pudo conseguir fue el derrocar a Jorge Ubico, que fue realmente uno de los peores gobiernos que han existido en cuanto a mi opinión, al igual que también hubo mucho progreso, pero sí, ¿a qué costo realmente en el país? Que pues, se podría hablar de que generó cambios políticos y sociales en su estancia, como la reforma agraria y promoción de las políticas sociales, el cual buscaba el beneficio de los sectores más vulnerables del país. Pero lo que generó esto fue que los grupos más poderosos de personas y conservadoras se opusieran a lo que Ubico estaba intentando hacer. Que entonces también durante todo este periodo lo que sucedió fue que se incorporó una política de represión y violación de los derechos humanos. Es donde se puede hablar del conflicto armado interno que duró 36 años en nuestro país, que lo que buscaba era erradicar cualquier oposición al régimen instaurado. Por lo que pude investigar, hubieron alrededor de 45,000 desapariciones y 200,000 muertes guatemaltecas aproximadamente, y de las que estuvieran registradas, porque si de las que no fueron registradas, creo que el número incrementaría exponencialmente. Este periodo se caracterizó mucho por la corrupción que existió en él, y lo que hizo fue crear desconfianza del gobierno, de cualquier institución política. En conclusión, para mí, el gobierno contrarrevolucionario tuvo efectos más que devastadores en lo que conocemos de nuestra sociedad guatemalteca. Continuando un poco con el tema de que Estados Unidos era el que nos tenía como el poder sobre nosotros, la contrarrevolución inicia en Guatemala con Estados Unidos, porque Estados Unidos era quien lideraba la contrarrevolución para destruir al gobierno democrático. Esto con la excusa de que estaban preocupados por el aumento del comunismo. El problema acá es de que entonces Guatemala dejó de ser democrática, y con el poder de Estados Unidos y de otros poderes encima, entonces llevó a privatizaciones de tierra, llevó a la intensificación de la explotación laboral, y sobre todo afectó específicamente a los pueblos indígenas, ya que ellos eran los principales agricultores, los principales personas que estaban en el campo, las personas que trabajaban, y con esta contrarrevolución solo vinieron a explotarlos. Ahí sí que prácticamente podemos utilizar la frase de que ellos tenían miedo de que las personas estuvieran evolucionando, porque viven bajo una idea donde los ricos solo se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. ¿Por qué? Porque como ellos son poder, ellos lo pueden decir, y como ellos lo dicen, así es. Entonces prácticamente es un poco absurdo la razón que ellos dieron de que por el aumento del comunismo, pero lamentablemente eso empezó como contrarrevolución en el país. Sí, exacto. Y yéndonos a la línea del tiempo un poco y hablando de lo mismo, de que justamente Estados Unidos tenía, como dice mi compañero José Cambrán, este miedo de no querer que el pueblo que supiera que tenía derechos, que supiera que podía
llevar a una revolución y luchar contra las injusticias, básicamente. Sus decisiones fueron justo sacar a las personas que estaban haciendo este cambio y poner básicamente a un guatemalteco que estuviera al mando, pero que pudieran ellos como que manejar como un títere, por así decirlo, que fue Carlos Castillo Armas, y que durante el tiempo que él estuvo, justo logró quitar muchas de las cosas positivas que habían logrado los dos mandatos anteriores, y todas esas cosas buenas que se habían logrado, que habían beneficiado al pueblo, se les fueron de nuevo quitadas, y básicamente viendo así que todo el sacrificio no valió la pena porque volvieron los de alto mando a meterse y a querer como arruinar todo esto. Y justo cuando Armas quería hacer como que, o demostró que quería hacer algún tipo de cambio positivo o hacer algún tipo de cosa positiva, fue cuando misteriosamente pues fue asesinado. Entonces ahí podemos ver que lamentablemente surge esta como contrarrevolución en la que todo lo que se logró se quitó también al final de cuentas, muchas de las cosas. Sí, ¿verdad? Entonces la contrarrevolución es lo contrario a lo primero que habíamos hablado anteriormente, que fue lo que dijo nuestro compañero Cambra, que pues influyó bastante a Estados Unidos al ver que el Código de Trabajo el principal objetivo fue por el Código de Trabajo, ¿verdad? Porque a Estados Unidos no le benefició que los guatemaltecos tuviéramos derechos. Entonces, pues ahí fue cuando empezó el soborno de los que tenían el poder en ese momento. Y como los que están en el poder únicamente ven sus beneficios, pues eso los iba a beneficiar económicamente. La contrarrevolución se hace con el único propósito de preservar los intereses económicos de los que están en el poder. Entonces, principalmente aquí en la contrarrevolución se da por personas que quieren estar en el poder, al mando de personas de una sociedad prácticamente ignorante, ¿verdad? Ellos quieren que las personas sean ignorantes, que ellos digan sí cuando ellos les digan a decir sí, que digan no cuando ellos les digan decir no. Entonces, pues sí, la contrarrevolución únicamente vino a hacer estragos aquí en Guatemala, como dijo la compañera Kaylee, que vinieron a quitar proyectos que habían venido a beneficiar a Guatemala y a la población guatemalteca en sí. Entonces, pues, y todo esto se da por lo mismo de que hay elitistas que no quieren ver prosperar o saben que si nos superamos definitivamente, pues como pueblo lograríamos zafarnos de sus ataduras, porque aquí también se da mucho porque Guatemala, que es un país soberano y libre, pero yo creo que es un secreto a voces que todos saben que Guatemala está atado a Estados Unidos. ¿Sales? Como dijo mi compañera Beverly, sí, Estados Unidos, como podemos ver, respaldó para que esta contrarrevolución se llevara a cabo y dio inicio a una larga época de violencia. Como podemos ver, también la violencia sigue actualmente, y una represión en Guatemala debido a esta contrarrevolución, como también que esta contrarrevolución fue liderada por el coronel Carlos Castillo Armas, quien obviamente, si se dan cuenta, es un militar, y ellos tenían el beneficio porque recibieron apoyo financiero, militar y político, tanto de Estados Unidos como de las élites, como dijo mi compañera Beverly, y de grupos que eran conservadores en nuestro país. Como podemos ver, la contrarrevolución en Guatemala no solo fue un golpe a la democracia, sino a la voluntad del pueblo guatemalteco, que también tuvo graves consecuencias para la sociedad guatemalteca. Hasta el momento podemos ver que también ha afectado. Y durante las décadas siguientes, el país fue gobernado por sistemas militares que fueron brutales con las personas. Podemos ver, sin ir tan lejos, a Ríos Montt, que mató a muchos indígenas, y hasta el momento no se sabe cuántos, y pues no tuvo, por así decirlo, un castigo ejemplar o un castigo que podamos decir, se hizo justicia por estas personas, pues no hubo.
la revolución toca dos grandes conceptos para Estados Unidos, que lo son las tierras y el comercio, ¿verdad? Entonces, por eso se monta la contrarrevolución al sacar a Arbenz de su gobierno y con eso ellos poder tener el poder, ¿verdad? Porque lo primero que hizo el gobierno siguiente fue regresarles todas las tierras a los dueños anteriores, ¿verdad? Que es algo injusto, ¿verdad? Algo que ya estaba trabajando el pueblo, Guatemala se estaba superando, nosotros somos una tierra muy trabajadora, ¿verdad? Y siempre nos tienen bajo la planta de sus pies, ¿verdad? Gobernándonos de formas injustas, siempre pensando en el bien propio, ¿verdad? En el bien de ellos y nunca en el bien común, que es el bien de la población guatemalteca. Es cierto, como dijo Josué, Estados Unidos siempre ha sido el principal, que nunca no nos deja pues, crecer. Y como dijo Roxana, cuando fue el gobierno de la contrarrevolución, lo primero que se hizo fue devolver las tierras que se habían dado pues, a la población guatemalteca. La única pues, gran diferencia ahora es que, como antes de los gobiernos de revolución, Guatemala, o en sí su población, no tenía derechos, pues no tenía cómo protegerse, cómo pelear, pero ya después de la contrarrevolución, aunque le hayan quitado las tierras, ya ellos al tener pues, derechos, gracias al Código de Trabajo, que fue algo bueno la revolución, pues ya tienen una herramienta para poder pelear y no quedarse tranquilos porque ahora ya conocen que tienen derechos, ya conocen que ellos pues si pelean pues pueden conseguir lo que quieren y esto puede llevar hasta otra revolución, pero eso es lo que dio pues, desde mi punto de vista pues el derecho a la contrarrevolución sí regresó, fue un atraso para todo y todo por los beneficios que quieren tener los que están armando, como han dicho sus compañeros, solo les importa pues, lo económico y no les importa nada más. Y la población, al fin y al cabo, lo único que quiere pues, es un trato justo, que tener los mismos derechos que todos, las mismas oportunidades. Y eso es lo que pues no lo dejan, no lo dejan porque los que están armando pues no lo quieren. Pero sí, para mí la contrarrevolución sí vino pues a callar a la población y a retroceder todo lo que se avanzó de bueno pues en los gobiernos de la revolución que hubieron. Exactamente, ¿verdad? Siguiendo con los logros que se quitaron prácticamente en ese gobierno de Castillo Armas, se dio los partidos políticos, las organizaciones y asociaciones que habían logrado crear el pueblo y el pueblo estudiantil, ¿verdad? Los trabajadores, todas esas cosas que habían logrado ellos en la revolución se les fueron quitados en el periodo. Y siguiendo con lo que dijeron, ¿verdad? Estados Unidos, ellos exactamente sabían a quién poner, qué hacer con ellos y cuánto tiempo iba a durar. Castillo Armas asumió el poder ejecutivo en el país el 1 de septiembre de 1954, pero no fue hasta el 21 de septiembre que se confirmó exactamente como presidente de la República. Y la Asamblea Constituyente fue el mismo también que decidió que su periodo presidencial iba a terminar el 15 de marzo de 1960. Entonces, durante todo este periodo se dio un retraso prácticamente de todo lo que había pasado en la revolución y en los gobiernos revolucionarios de Arévalo y Arbenz. Y la verdad es que fue una gran pérdida para el país, prácticamente, ¿verdad? Se podría decir de que la contrarrevolución se daría, ¿verdad? Porque el país desde un principio fue gobernado siempre por el interés económico de los más poderosos. Obviamente, al ver de que los presidentes estaban logrando cambios significativos y de que iban a acabar con todo lo que para ellos era dinero, viendo cómo Arbenz creaba una nueva ruta, un nuevo puerto para que se puede decir como empresas ya no tuvieran, o sea, el país no dependiera de ellos. Al ver todo esto, ellos empiezan a buscar prácticamente como a difamar a Arbenz hasta que provocan su renuncia. Vemos cómo tenían miedo de lo que estaban logrando, a tal punto que meten a la CIA, un montón de personajes importantes a lo largo de la historia, todo con tal de que Arbenz renunciara y regresara ellos otra vez a lo que es su mandato, ¿verdad?
que no perdieran sus intereses económicos, recuperar sus tierras, sus negocios y todo eso. Hasta hoy en día se podría decir de que seguimos en lo mismo, ¿no? Dependiendo siempre de países extranjeros. Vemos cómo todavía los conflictos de otros países nos perjudican a nosotros porque nosotros seguimos dependiendo de ellos. Es triste, sí, pero bueno, hasta el momento creo que como pueblo no hemos podido volver a hacer no necesariamente revolución o buscar una solución para que esto acabe, porque hasta cierto punto esto lo único que hace es de que nos afecta económicamente. Todos los guatemaltecos estamos sufriendo por causa de todos estos poderosos que solo